Quisiera esta mañana dar una palabra rectora, una palabra que es más que todo para fijar fundamento. Esta palabra que voy a dar, es una palabra que debería ser dada por las coyunturas. Es un tema que muchas veces no se quiere tocar o a veces no lo tocamos por alguna razón, pero es importante porque van a ver ustedes que viene a ser una columna dentro de nuestra vida, dentro de nuestra relación con Dios y dentro de nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, no sé si me alcance el tiempo hoy, si no lo vamos a hacer en dos partes, pero es importantísimo. Quizás para algunos no va a ser de mucho sorpresa, para algunos va a generar de repente algunas preguntas, algunas dudas, pero le voy a rogar que tenemos coyunturas, tenemos discipuladores, así que si hay dudas podríamos acudir a nuestras coyunturas, que ellas están en capacidad para resolver cualquier duda, cualquier pregunta de lo que genere, lo que vamos a compartir. El tema que vamos a compartir se llama autoridad y sumisión. Es muy importante que como discípulos de Cristo entendamos bien este principio divino, porque ese es un principio de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos revele, nos dé entendimiento, y como cuerpo de Cristo, que está formado por coyunturas, por discípulos y las coyunturas, este principio baje a nuestro corazón, que no se quede solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. No es un tema muy predicado, porque genera muchas controversias, pero si el Espíritu Santo nos comienza a revelar, si somos con la actitud correcta de que el Espíritu Santo nos hable, va a ser sencillo de que podamos entender. Amén. ¿Oramos? Sí. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre, que nos guíe. Padre, esta mañana te damos gracias a ti. Hemos cantado sobre tu reino, sobre tu autoridad que está sentado en el trono. Y qué bueno, Señor, que esta mañana podamos tener la oportunidad de que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable y nos dé entendimiento de un tema tan importante en la vida del discípulo, en la vida del cuerpo de Cristo. Que entendamos que tú tienes toda autoridad y que tú has delegado autoridad a tu iglesia, y también en toda área de la vida. Todo se rige por autoridades, y qué importante tener la actitud de Cristo. Por eso en esta mañana queremos la participación de tu Espíritu en nosotros, que nos hable al corazón, que hable a nuestra mente, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, y nos dé gracia para compartir este tema tan importante en la vida del discípulo. Todas estas cosas, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un ingrediente, como dije, que es necesario destacar, y siempre envuelve toda nuestra santificación, está en todo lo que vuelve nuestra edificación, nuestra dedicación, nuestro llamado para ser perfectos. Y este ingrediente tiene que ser alcanzado por todo discípulo. El Salmo 11:3 dice así la palabra de Dios: si son destruidos los fundamentos,
¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué podrá hacer el justo si los fundamentos son destruidos? La fe que tú y yo tenemos está edificada sobre fundamentos. Antes, Puerta, Camino y Método se llamaba Fundamentos de Fe y Obediencia. Eran fundamentos sobre los que nuestra fe se apoyaba. Y nuestra fe es importantísima. ¿En qué hemos creído? ¿Qué es lo que nos insta a vivir una vida como la de Cristo? Para eso hay fundamentos que el Señor pone, que son como un cimiento para edificar una vida, la vida de Jesús en nosotros. Y uno de esos fundamentos es necesario que haya una comprensión clara de lo que es autoridad y sumisión. Si retiramos este principio, no podremos ser santos, no podremos llegar a la santidad. Y el diablo se ha esforzado mucho porque estos principios sean distorsionados, sean escondidos, sean ocultos, sean no comprendidos. Y Dios nos está llevando nuevamente a levantar esta columna que es la autoridad y sumisión. Y Él nos quiere dejar bien en claro que Dios gobierna todo por medio de autoridades delegadas. Debemos observar algunos aspectos importantes de la relación del Señor con nosotros. Primero, vamos a observar a nuestro modelo Jesús y vamos a observar que Jesús en todo le fue agradable al Padre. Pero la pregunta es, ¿por qué le fue agradable Jesús a su Padre? Y Cristo mismo lo explica diciendo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Mi Padre está siempre conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Alguien podría decir, bueno, pero el Padre siempre estaba en relación con Él. Y esto le puede hacer a Jesús las cosas más sencillas, pues gozaba de alguna manera de la participación del Padre en su vida. Pero no nos olvidemos que en Getsemaní Jesús fue acosado por fuerzas celestes, por demonios que no podemos a veces imaginar. Porque acuérdense que en Getsemaní el Señor estaba bajo un ataque del infierno para que Jesús pudiese escapar de la cruz y no ir a la cruz. Acuérdense que desde que Jesús fue tentado, Satanás siempre intentó que Jesús no llegase a ir a la cruz. Lo tentó en el desierto, diciéndole que le podía dar el reino, que podía dar el gobierno de todas las naciones a él. ¿Y eso implicaba qué? Implicaba que Jesús no era necesario que vayas a la cruz para ser rey, para que puedan darte a ti el título de Cristo como Señor de todo. Yo te lo puedo dar. Así que Satanás siempre intentó convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. Pero ahí en Getsemaní fue la última lucha que tuvo Jesús y la última tentación del demonio. Para mí, en ese momento Satanás lo atacó a Jesús con todo lo que tenía, porque era el momento en que él iba a decidir si iba o no iba a la cruz. Tanto que Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada. ¿Dios tiene alma? ¿Dios tiene alma? Dios no tiene alma. Dios no tiene alma, Dios es espíritu. El único que tiene alma es el hombre. Y Jesús era hombre, lo que demostraba que era Dios, pero también era hombre, se encarnó y tuvo un alma. Y su alma de Jesús dice que estaba angustiada. Incluso le pide a sus discípulos
quédense conmigo, por favor. Esfuércense, vigilen conmigo, oren conmigo. Llamó a sus tres discípulos más cercanos, a Juan, Santiago y a Pedro, para que lo acompañasen en oración, para que estuvieran con él, para que lo animaran. Pero no comprendieron la trascendencia de esa hora, estos tres discípulos, y se durmieron. En el medio de su angustia, ¿cómo oró Jesús? Padre, tú todo lo puedes. Aparta de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Jesús estaba diciendo, Padre, para ti no hay nada imposible. Padre, tú lo puedes todo. No me permitas tomar esta copa. No me permitas ir a la cruz. Apártala de mí. Eso es lo que Jesús pedía. Jesús no quería ir a la cruz. Pero también dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dios no tiene ningún problema con que yo no quiera hacer una cosa. Pero al final, sí que mi voluntad sea rendida a Él. Yo puedo tener sentimientos, mi alma puede luchar, no quiere hacer una cosa, pero mi voluntad tiene que imponerse ante mis emociones y mis sentimientos. Es el espíritu, es la voluntad, es la conciencia, donde yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces, Hebreos 12 dice, lo cito, no lo busquen, aún no habéis resistido contra el pecado hasta la sangre. Hermanos, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue probada hasta la sangre, porque dice la palabra que Él sudaba gotas de sangre en plena madrugada, a cielo abierto, en el monte. Él comenzó a sudar gotas de sangre, de angustia. Pero aún así Él dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Como quién debemos ser? Y si Jesús fue así, yo tengo que seguir ese ejemplo. ¿Amén? Jesús es Dios, nunca dejó de serlo. Él es Señor, pero Él decidió obedecer. Acuérdense, Filipenses capítulo 2, ¿no? Era Dios, pero Él decidió a sí mismo humillarse, despojarse, no como cosa que aferrarse. No, yo soy Dios, así que las cosas van a ser así. No se aferró a eso, sino que renunció a sus atributos como Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Jesús decidió obedecer. Jesús decidió someterse a la voluntad del Padre. Hermanos, si eso vale para Jesús, vale también para nosotros. Nosotros nos tenemos que sujetar y someter a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Si Jesús lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Porque Dios es la autoridad suprema. Y lo que Él me diga, aunque no estés de acuerdo, tienes que obedecerle. Vamos a ver más adelante ejemplos como en la vida familiar, los hijos a los padres, como en el trabajo, el patrón y los empleados, en la iglesia y aún hasta en el ejército. Vamos a ver, aún en la calle hay autoridades, y vamos a ver que toda autoridad proviene de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra, toda autoridad
proviene de Dios. Vamos a leerlo más adelante y van a ver que es una palabrita que debemos tener en cuenta siempre. Yo una vez, en los primeros años de mi vida cristiana, fui a algunos viajes a Brasil, fui a Sao Paulo, he viajado a Chile también, y una vez un hermano que estaba ministrando la palabra, le escuché decir esto, ¿no? Que a mí me parece, no está en la palabra de Dios, no es un versículo, pero tiene, díganme ustedes si no es cierto. A ver, el hermano que estaba ministrando dijo, estar lleno de Cristo es estar lleno de obediencia. ¿Están de acuerdo? Estar lleno de Cristo es estar lleno de obediencia. Sí, porque Cristo era obediente en todo. Su actitud de Cristo siempre fue obedecer. Siempre fue la de sumisión. Si no, miren Filipenses capítulo 2. Ese texto es magistral. No nos debemos olvidar cómo era la actitud de Jesús. Era sumiso. Hermanos, la obediencia es una característica que nos hace muy semejantes al Señor. Porque nosotros, cuando nacemos rebeldes. Nuestra naturaleza no es obedecer, no queremos obedecer. No nos gusta cuando nos ponen un jefe encima, cuando nos ponen una coyuntura encima, cuando nos ponen alguien de autoridad encima. No nos gusta, a nuestra carne le cuesta obedecer. Y algunos obedecen porque no les queda otra. Diferente es cuando obedezco porque tengo una actitud que quiero obedecer. ¿Se dan cuenta que hay dos formas? Uno que tiene la actitud porque le gusta obediencia, porque le gusta ser obediente, porque quiere ser como Jesús, y hay otro que es porque yo no quiero obedecer, pero tendré que obedecer. Y a Dios no le gusta eso, a Dios le gusta aquel que quiere ser como Jesús. Ejemplos: un ladrón entra, lo encañono a Walter y le digo, dame tu celular. ¿Me obedece o no? ¿Me obedece o no me obedece? Me va a obedecer, pero él quiere obedecerme, no quiere obedecerme. Entonces, la obediencia no siempre va a mostrar la actitud que yo tengo, y la actitud que yo debo tener es la actitud de sumisión. Quiero obedecer. ¿Está bien? Dios sabe que nos cuesta someternos. Dios lo sabe. Dios sabe que no nos gusta. Dios sabe que nos gusta a nosotros estar arriba, mandar. Nos gusta mandar. Pero no nos gusta someternos. No nos gusta humillarnos. No nos gusta que nos manden. Esa es la naturaleza humana. Y Dios lo sabe. Por eso, dado que es la naturaleza humana, Dios le da a los padres una indicación, una responsabilidad. ¿Quién enseña a obedecer al ser humano? Los papás. Y esa es una responsabilidad que Dios le da. Por eso tienen que ejercitarlo en la obediencia. Una persona que no tiene padre, una persona que no ha tenido una figura de autoridad en su vida, una persona que aunque ha tenido al padre, pero la relación con él ha sido muy fría, el padre nunca se preocupó por el hijo, ese hijo le cuesta ya de por sí, porque su naturaleza es rebelde, mucho más le cuesta sujetarse, mucho más le cuesta obedecer a la autoridad, porque no fue entrenado, porque no fue ejercitado. Muchos de los discípulos que son insujetos fueron porque sus padres no lo ejercitaron, no le enseñaron a obedecer. Y Dios le dice a los padres, cuando lean Deuteronomio, lean Proverbios, va a decir que le tiene que enseñar y ellos tienen que obedecer.
¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Así que papá, es tu tarea enseñar a obedecer a tu hijo. Si tu hijo no le enseñas a obedecer, cuando sea adolescente, no le va a hacer caso al profesor, no le va a hacer caso al policía, no le va a hacer caso a nadie, porque no le enseñaste a obedecer. Y tú debiste dar una figura de autoridad para que él comience a ejercitarse. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está bien. Todo en el universo obedece. Hebreos dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él dio una orden y esa orden aún hace que todo el universo se mueva, que salga el sol, que la luna, que los vientos, que las estaciones, todo se mueve por una orden de Dios. Cuando pensamos en la autoridad de Dios allá en los cielos, gobernando todo, yo no tengo problemas con Dios, que esté allá a lo lejos gobernando. Que es autoridad, sí, es autoridad. Que es soberano, sí, es soberano, está en los cielos allá. Yo no tengo ningún problema con él. Pero cuando él delega una autoridad acá en la tierra que lo represente, ahí sí comienzo a tener problemas. Cuando él me pone una coyuntura sobre mi vida, ahí comienzo a tener problemas. Por las razones que yo ya les dije. Cuando esa autoridad desciende, esa autoridad de Dios, y toma figura humana, nos comenzamos a complicar. Todos nos acordamos de Samuel. 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel dice así, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios, como en que la palabra de Jehová sea obedecida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué hacemos en la adoración nosotros? Presentamos alabanzas, sacrificios a Dios. Y Dios me dice, mejor que tus alabanzas y tu adoración, no estoy diciendo que no la hagamos, pero mejor que eso son que obedezcas a mi palabra. Eso es lo que dice el Señor. Yo puedo tener manifestaciones de alabanza, cantar muy bonito, tocar los instrumentos, puedo hasta danzar, alegrarme aquí, pero Dios me dice, qué bueno, pero más que eso, yo requiero tu obediencia. Y eso es lo que más agrada a Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Qué interesante. Porque en un principio yo no encontraba por qué la comparación, que la rebeldía es comparada con la hechicería, con la brujería, con el pecado de adivinación. Yo decía, no encuentro la similitud, no encuentro por qué hace esta comparación. ¿No? Dice, la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación, o sea, la terquedad, es como la iniquidad de la idolatría. Hermanos, nosotros vivimos en un país donde hay hechicería, ¿no? Conocemos Tumbes, Piura, Ica, conocemos también que en la selva hay brujos en las tribus, conocemos en la sierra los apus, los que rinden, los chamanes, en Chiclayo, está bien, Silvia, ¿no? Entonces, hay brujería en nuestro país, ¿no? Y realmente la hechicería, la brujería es abominable a los ojos de Dios, porque la hechicería y la brujería apunta a la sumisión a Satanás.
La hechicería es un culto a él. Y la palabra nos dice que la rebelión es como el pecado de hechicería. O sea, la hechicería y la rebelión son culto a Satanás. Rebelión es seguir tras los pasos del diablo. Por eso que Dios hace esta comparación. Acuérdense que Satanás se rebeló y quien practica la hechicería hace culto a él. Y dice aún más, ¿no? La obstinación, es decir, el deseo de continuar rebelándose, es seguir desobedeciendo y es como pecado de idolatría. Amados, quien desobedece y persiste en continuar en la desobediencia, no es diferente a aquel que entra en su cuarto, saca una imagen, enciende una vela y lo adora. Y el Espíritu Santo quiere que veamos esta gravedad, porque Dios lo compara así. Entonces, el Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos qué fuerte es esto para Dios. Qué fuerte es que nosotros nos rebelemos contra Él o contra lo que Él dice. Lo compara a que somos seguidores de Satanás. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Espíritu Santo quiere esta mañana que si no tenemos claro eso, veamos cómo Dios lo ve. Y Dios lo ve de una manera abominable para aquel que desobedece a su palabra, a lo que Él manda. Uno de los motivos por los cuales nosotros comenzamos a predicar el Evangelio del Reino, no el de prosperidad ni el de las ofertas, ¿no? Es que el Evangelio del Reino ataca la causa del problema del hombre. Imagínense que el pecado sea un árbol. Ustedes muchos lo han visto en Puerta, Camino y Meta, ¿no? Un árbol. Y nosotros no queremos atacar las ramas. Nosotros queremos atacar la raíz, porque la raíz es el problema. ¿Y cuál es esta raíz? La raíz es la independencia de Dios. Es la rebeldía de Dios. Dios tiene su voluntad, pero yo quiero hacer mi voluntad. Dios dice una cosa, pero yo la discuto, yo quiero hacer otra. Dios me dice, trata a tu esposa como vaso más frágil, pero yo argumento, pero mi esposa no se merece que la trate como vaso frágil porque me falta el respeto, es así, asá. Entonces, ¿cómo la voy a tratar como vaso más frágil? O sea, el ser humano siempre tiene argumentos para no obedecer a Dios, porque la raíz, el problema, es su independencia, es su rebeldía a las cosas que Dios dice. Y así podemos hablar de un montón de cosas que Dios habla en su palabra y yo siempre le doy la vuelta, ¿no? Siempre le busco la vuelta, ¿no? ¿Con qué puedo argumentar para no obedecer? Entonces, ese es un problema que Dios quiere tratar en el corazón del discípulo, su rebeldía. Hace unos años vinieron de Brasil 2 discípulos. Uno se llamaba Percy Barra y otro se llamaba Beto Berlí. Y ellos me contaban que comenzaron a predicar a una familia de mendigos que vivían debajo de un puente, debajo de un viaducto, ¿no? Por allá por la avenida Perú. Entonces ellos comenzaron a visitar a estos mendigos. Le llevaban frazada, le llevaban comida y de paso aprovechaban para predicarles el Evangelio del Reino de Dios. Después de un tiempo de visitarlos, ¿no? Porque miren, estos 2 discípulos bendecían con cosas, los bendecían con artículos, los ayudaban, inclusive uno de ellos tenía un auto, que lo tiene Víctor ahora, Sumarán, pero ese lo llevaba inclusive al hospital a sus hijos, o sea, se pusieron a su servicio. Y uno dice, bueno, que estos hermanos, el ejemplo que dan,
o lo que predican realmente es una realidad, qué bueno, ¿no? Entonces uno lo que haría más es poder enterarse o saber más de esta doctrina de que estos hermanos hablaban. Pero después de un tiempo, el padre de familia les dice así: yo sé que ustedes son muy buena gente, yo entiendo todo lo que me han dicho, pero quisiera decirles que yo no lo quisiera, no quiero. Y los hermanos le preguntan la razón, y los mendigos le dicen, y el mendigo le respondió: porque yo quiero continuar mandando en mi vida, y yo no quiero lo que ustedes me están predicando, lo que ustedes me están diciendo. Hermanos, todos los beneficios que puede traer el reino de Dios, una vida ordenada, la familia ordenada, un matrimonio que se restaura, todo, pero no. Él quería seguir mandando en su vida. Él había entendido bien qué significaba aceptar a Jesús, renunciar a gobernar su vida, pero él no quería perder su voluntad. Y por eso dijo: yo no quiero ese Cristo que ustedes me predican, ese Cristo Señor, no lo acepto. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo pensamos nosotros cuando Dios quiere gobernar nuestra vida? Y todos los beneficios que trae el reino de Dios, porque el reino de Dios trajo beneficios a mi vida y a la vida de cada uno, ¿o no? Trajo beneficios. Y entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a sujetar a Él? Y Dios sabe lo que nos golpea, Dios sabe lo que hace esta raíz. Dios sabe que nuestra rebelión que se manifiesta en nuestra vida es algo que no viene del trono de Dios, sino es algo influenciado por Satanás y que tiene que ser combatido con toda definición. Hermanos, Dios gobierna todas las cosas, no solo la iglesia. Dios gobierna el universo, y Dios estableció para el universo, para el gobierno del universo, estableció principios. De la misma forma que en la física estableció la química, la física, la biología y todas esas cosas, Dios estableció principios, y también principios espirituales en su iglesia. A ver, ¿Saúl era un hombre lleno de imperfecciones o no? ¿Conocen a Saúl, al rey Saúl? ¿Sí? Era lleno de imperfecciones. Podemos enumerar algunos de los pecados en él. Tenía celos, tenía un espíritu que lo atormentaba, intentó matar a su héroe de guerra, David, intentó matar a su propio hijo, ¿no? E incluso intentó tener, a través de una bruja, ¿no?, tener contactos con Samuel cuando había muerto. Pero este hombre, así, inicuo, pecador, separado de Dios, amargado en su rebelión, era rey de Israel. David, que había sido ungido rey, también por el profeta Samuel, y sabía que algún día sería rey, efectivamente, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, solo le cortó un pedacito de su capa. No sé si lo han leído eso, ¿no? Y sus hombres le dijeron: Dios ha colocado la vida de Saúl en tus manos, le dijeron. Esta es tu oportunidad. ¿Pero qué le responde David? David responde: ¿cómo? Levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, contra el ungido del Señor. Hermanos, si lo hubiese matado, hubiese hasta quedado bien con el pueblo.
le hubiesen dado la razón por haberlo matado. Pero la palabra dice que era tal el respeto por Saúl de parte de David, que el solo hecho de acercarse a cortar la capa lo hacía temblar. Su corazón comenzaba a palpitar. O sea, como que de miedo, de temor por querer cortar o tocar ese pedacito de la capa. Hermanos, David entendía que Saúl había sido establecido por Dios y que por Dios tenía que ser removido. No será mi mano la que se levante contra él, decía David. Dios da autoridad y Dios también la quita. Y debemos entender que Dios no suelta este principio. Él pone y quita autoridades. Él es el que lo hace, porque Él lo ha puesto y Él lo va a quitar. Y tenemos que entender, ahora más adelante, que nosotros tenemos que tener la disposición. Mi padre muchas veces cometió muchos errores en casa. Cometió varios errores. Pero yo siempre le obedecía. Yo no podría justificar, si mi padre se equivoca, toma malas decisiones, no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios me dice que debo obedecer en todo a mis padres. Hermanos, acá hay algo muy importante que entender. Yo tengo que entender que Dios es soberano, que a Dios no se le escapa nada, que Dios tiene todo bajo control. Y si yo quiero tomar las cosas por mi mano, le estoy diciendo: Dios, tú no tienes el control. Por eso yo voy a hacerlo. ¿Se dan cuenta? En la esposa que le dice que debe sujetarse. Ah, pero este esposo no anda ni para atrás ni para adelante. Este esposo hace cada tontería. No, yo voy a hacerlo, yo voy a decidir, yo voy a mandar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. La mujer está justificando que no se va a sujetar al esposo. Y sus razones, entre comillas, son válidas. ¿Pero a Dios le agrada? No, porque Dios dio un principio. La mujer que se sujeta a su esposo. Entonces la esposa, Dios bendice la obediencia de la esposa, y Dios toma acción cuando su mandamiento o su principio es obedecido. Dios toma acción. Y muchas veces no entendemos esto. Ay, que mi coyuntura, ay, que el pastor, ay, que el apóstol, ay, que esto y lo otro. Y Dios, no entendemos el principio de Dios. Léanlo en su casa, porque no quiero hacerlo larga, pero Malaquías 3, apúntenlo ahí, Malaquías 3. Malaquías no es el tema que voy a, por favor, lo voy a citar, pero no es el tema que el tema que estoy tomando. Pero acuérdense que Dios les acusa al pueblo de haber robado en sus diezmos. ¿Se acuerdan? Malaquías. No voy a hablar del diezmo, no estoy hablando del diezmo, solamente quiero ese hecho nada más, porque quiero explicar una cosa. Dios lo acusa al pueblo de robarle y los amenaza con maldecirlos. El pueblo se asusta y responde: ¿en qué te hemos robado? Le dicen. ¿En qué te estamos robando, Señor? ¿Y saben por qué el pueblo se asusta? Por esta razón. En los capítulos 1 y 2 vemos a Dios denunciando a los sacerdotes, diciéndoles que Él lanzaría sobre sus sacrificios con sus excrementos, porque se habían vuelto reprobables, porque estaban haciendo la obra de Dios a su manera y porque eran hombres malos. ¿Cómo eran los sacerdotes? Hombres
malos. No estaban haciendo su función. Eran reprobables. ¿Estamos de acuerdo? Dios les reclama a los sacerdotes. Ya. Y el pueblo veía eso. Veía que sus sacerdotes no eran honorables, que eran inicuos, que estaban haciendo mal. Y al ver eso el pueblo, ya no traían los diezmos al alfolí. Diezmos y ofrendas, ya no lo traían al alfolí. ¿Y por qué no lo traían? ¿Sabes por qué? Porque Dios había destinado que los diezmos era para sostener a los sacerdotes, ¿no? En ese tiempo. Y ellos pensaban, a estos vagos, ¿qué lo voy a sostener? A estos vagos que son inicuos, mira cómo hacen las cosas, cómo están haciendo las cosas, cómo se equivocan en las cosas, ¿cómo los voy a sostener? Y ellos decidieron no dar sus diezmos. ¿Por qué? No voy a sostener a estos que no se lo merecen. Y Dios los acusa, me estás robando. ¿Por qué? Porque ahí le dice que los diezmos son de Él. Y Él lo entrega a quien quiere. Dios sabía que eran así, porque los acusa en el primero y segundo capítulo. Dios sabía que eran así. Pero Dios había dado un principio al pueblo. El pueblo no tenía por qué juzgar, oye, esto no se merecen, no les voy a dar. No, si Dios le había dado un principio, ellos tenían que haber cumplido. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo argumentar, yo no puedo salirme del mandamiento o de lo que dice Dios justificando por algún motivo. Y eso es lo que hicieron ellos. Dios no nos disculpa. ¿Cómo me voy a sujetar a este hombre, Dios? ¿Cómo lo voy a tomar de cabeza a este hombre? Si mira cómo es. Dios no me debe disculpar. Tienes razón, hija. No te sujetes a tu esposo. Sí, es un tal por cual. No te sujetes. Dios nos dice así. Dios espera que yo me sujete a su palabra, a lo que Él me pidió y me dijo. Y eso es lo que tenemos que entender. Ese es uno de los principios de autoridad y sumisión a Dios. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Me permiten cerrar la ventana? Y por eso maldijo Dios al pueblo, porque se rebeló contra ese principio que Dios había dado. Pues bien, Dios ha puesto autoridades en todas las áreas de la vida, en todas las esferas de la vida. Pero, hermanos, Dios rige y corrige tanto a los que son llamados a ser sumisos como a aquellos que están en autoridad. A Dios no se le escapa nada. Vamos a ver lo que le compete a uno y a lo que le compete al otro, porque Dios es muy fuerte con los que tienen una posición de autoridad, para que vean que a Dios no se le escapa nada. Entonces hay un patrón para los que son gobernados y un patrón para los que gobiernan. Y a aquellos que les da autoridad, Dios le va a exigir que hagan conforme Él les mandó. O sea, la autoridad tiene que hacer cumplir la voluntad de Dios. La autoridad no es para hacer sus caprichos, sino para que la voluntad de Dios se cumpla. Igual el padre de familia es cabeza no para hacer lo que a él se le da la gana. El padre de familia o esposo es cabeza
para hacer que se cumpla la voluntad de Dios en el hogar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces pasa con cualquier autoridad, con el pastor, con el apóstol. Tienen responsabilidades que Dios le ha dado y tiene que cumplir lo que Dios le ha dicho, no lo que a él se le da la gana. Él no puede hacer nada de lo que Dios no le dice que tiene. Por eso Jesús es el modelo de sumisión y obediencia y autoridad. Él dice, yo no hago nada de lo que mi Padre no me ha dicho que haga. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, y a los que están en sumisión, Dios les va a pedir que acaten la autoridad que Él estableció. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Sí? Sí. Un principio. Toda autoridad emana de Dios. Dios es el único que tiene autoridad en sí mismo. Toda autoridad que hay acá en la tierra, vamos a hablar de las personas, toda la autoridad no tiene autoridad en sí misma, sino ha sido delegada. Dios es el único que tiene autoridad en sí mismo. ¿Amén? Ninguna criatura, ningún ser tiene autoridad en sí mismo. Y toda autoridad sobre la tierra fue delegada por Dios. Los ángeles no tienen autoridad en sí mismo. Ningún hombre tiene autoridad en sí mismo. Toda autoridad procede del trono de Dios. Y es por esta razón por lo que Dios más requiere del hombre su obediencia. La forma más práctica de demostrar nuestro amor al Señor, nuestro reconocimiento a Él como Señor, es obedeciéndole a Él. Y no obedeciendo como nosotros queramos, sino obedeciendo en lo que Él establece. Como dijimos, una de las cosas es que es muy fácil para el hombre reconocer la autoridad de Dios y hablar sobre la autoridad de Dios mientras Dios esté en el cielo. Dios es un ser invisible, está allá lejos, está físicamente inaccesible. Qué fácil, ¿no? Como dije, ¿no? La tenemos muy fácil. Porque yo puedo venir y decir, no, yo obedezco a Dios. Dios es el Señor y yo estoy sujeto a Él, ¿no? Yo puedo decir eso. Mas la manera que Dios tiene para probar nuestra sumisión, nuestra obediencia a Él, es a través de los hombres o de las instituciones que Dios ha establecido. El Señor no permite que cuestionemos este principio. Por eso que es muy importante esto entenderlo. Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, no Pedro Noa, el apóstol Pedro, ¿no? Exhorta a la iglesia a honrar al rey. Ahí en una de sus cartas dice que honrad al rey. Pero debemos tener en cuenta que en los días de Pedro, ¿quién era el rey? Nerón. Nerón era el rey. Y sabemos lo que era Nerón. Hasta Nerón lo mató a Pedro. Pero Pedro dice, honrad al rey. Y hermanos, tenemos que entender que Pedro no está diciendo honren a Nerón. Está diciendo honren al rey. O sea, que el rey es una institución, es una autoridad. Hoy día puede ser Nerón, mañana puede ser Julio César, mañana puede ser otro. Lo que está diciendo es la función, la posición, la autoridad. Yo no estoy de acuerdo con Dina Boluarte en lo que dice, lo que hace, pero es mi autoridad. Y yo me tengo que sujetar. Entonces, Pedro no está hablando de la persona. Por eso
Dios no le pide a los hijos que admiren a sus padres. Dios le pide a los hijos que obedezcan a sus padres. De repente el padre o la madre no es digno de admiración, pero Dios me dice que obedezca a los padres, a la institución, a la autoridad que Él delegó. Si Él me manda, tengo que ver la autoridad que tiene. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, como dije, lo mismo que decía Pedro, lo mismo sucede para instituciones llamadas padre, madre, jefe, patrón, coronel, mayor, almirante. Siempre son instituciones establecidas por Dios y no importa quién la esté ejerciendo. Dios no exige que admiremos a las autoridades, exige que nos sujetemos a ellas. Sean buenas, sean malas. Y es aquí donde viene el problema de muchos de nosotros, ¿no? Acá viene el problema. Este es una de las razones del problema de la falta de sumisión. Porque una de las cosas que mueve a la rebelión, lo que alimenta a la rebelión, es el razonamiento. Las personas comienzan a pensar mucho y a razonar las cosas y se dan cuenta que aquella autoridad, entre comillas, aquella autoridad no es digna de mi sumisión, no es digna de nuestra sumisión. Aquella coyuntura no es digna de mi sumisión. Aquel pastor no es digno de mi sumisión. Comienzo a razonar, porque es así, porque es asá, porque así, asá. Entonces razono y digo, no, yo no tengo por qué sujetarme. Y ese es el problema. Cuando comenzamos a razonar y nuestros razonamientos comienzan a darnos razones para no hacer algo. Las personas comienzan a pensar mucho, razonar, ¿no? Y de esta forma van encontrando explicaciones y motivos para sí mismos para justificar su rebelión y dejar de acatar con sencillez el principio de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 9, capítulo 2, versículo de 9 al 11, Dios dice así: Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno en prisiones de oscuridad. Y un poco más adelante dice: el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Pedro está diciendo que el final de ellos son las tinieblas. Más lo interesante que Pedro destaca es que siguen la carne, además de andar en inmundas pasiones, pero menosprecian cualquier gobierno. Y ahí hay una identificación clara con el diablo, como dijimos al inicio. Acuérdense de Adán. Cuando el pecado de Adán es la desobediencia a una orden de Dios. Y por el pecado de Adán entró, dice, la muerte, entró la rebeldía, la desobediencia. Y ahora todos nosotros nacemos con ese pecado. Nacemos rebeldes, nacemos independientes, nacemos fuera del reino de Dios. Vamos a ver la Trinidad. La mejor manera de entender el principio de autoridad delegada es observando el fluir de la autoridad en la Trinidad.
En la Trinidad son tres dioses, pero un solo Dios. ¿Los tres son iguales o no son iguales? ¿Son iguales? Tres personas y un solo Dios. ¿Uno le puede mandar al otro? Son iguales, ¿eh? Sí, le puede mandar. Pero uno podría decir, oye, ¿tú qué me mandas a mí si yo igual que tú? ¿Ah? Son iguales. Entonces, estar en la autoridad no significa ser mejor o superior, ni tampoco estar bajo autoridad significa ser inferior. Y cuando usamos la Trinidad para entender esto, queda bastante más claro, porque podemos entender cómo los tres se relacionan y cómo los tres comunican este principio. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más santo? Ninguno es mejor y ninguno es más santo, los tres son iguales. En esencia los tres son iguales, pero veamos cómo se va manifestando la Trinidad. Primero vemos que el Padre envía al Hijo. En Juan 17 dice, como tú me enviaste al mundo, ahora así yo los he enviado a ellos, ¿no? Hablando Jesús. En Juan 4:34 dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús estaba bajo órdenes, había sido enviado. Y él decía, yo no vine por mi propia cuenta, sino por cuenta de aquel que me envió. Entonces queda evidente que el Hijo vino bajo una clara dirección del Padre. Él fue enviado por el Padre y Él vino en obediencia a quien lo envió. Ahora, el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, porque dice, yo os enviaré un consolador, ¿no? Y los tres, siendo iguales, están sujetos unos a otros y obedecen, hay la obediencia entre ellos. Si entre ellos hay esta relación, si entre ellos se mueve esta relación, entre nosotros también tiene que ser lo mismo. Un discípulo de Jesús, donde quiera que esté, él debe buscar dónde está la autoridad que Dios estableció para someterse a ella. El discípulo anda en la dirección contraria al mundo, mientras que en el mundo yo busco una brecha por donde escaparme de la autoridad, ¿no? Una grieta por donde escaparme. El discípulo es lo contrario. Un discípulo llega a un lugar y busca saber quiénes son las autoridades en ese lugar. Y se sujeta. El inconverso no. El inconverso busca la grieta, busca cómo no sujetarse a una autoridad. Le busca la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a ver dos nada más, lo vamos a dejar para la próxima oportunidad, pero vamos a ver dos esferas de la vida donde este principio se ejerce. En nuestra vida civil como ciudadanos. Vamos a ver, esa es la primera área que vamos a ver. Romanos 13, versículo 1 al 3, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Lean y memorícense bien esto, ¿eh?
Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Qué quiere decir? Que toda autoridad que hay, ¿de quién proviene? De Dios. Dios está diciendo, no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay fueron establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Hermanos, no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Habías leído este versículo? ¿Lo habías tomado en cuenta? Aquel jefe abusivo, aquel policía corrupto, aquel político corrupto, perverso, aquel padre insensible, aquel profesor que te persigue, toda autoridad fue establecida por Dios y no hay autoridad que no proceda de Dios. Las autoridades que existen por Él fueron instituidas, de modo que aquel que se opone a la autoridad resiste el orden de Dios. ¿Ustedes se recuerdan del profeta Daniel? ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba el rey que estaba en el tiempo de Daniel? Nabucodonosor. ¿Y era bueno ese rey o no? Era perverso. Era inicuo, ¿no? Acuérdense lo que hacía, ¿no? Pero ¿cómo lo llamaba Daniel a él? ¿Cómo se dirigía Daniel hacia Nabucodonosor? Le decía, mi rey, mi señor. ¿Y cómo era Nabucodonosor? No era bueno, era inicuo, era corrupto, era perverso. Daniel, como profeta de Dios, tenía plena conciencia que Dios había levantado a Nabucodonosor para traer juicio sobre muchas naciones e incluso sobre Israel. Él reconocía que había sobre aquel hombre una autoridad dada por Dios. Interesante, ¿no? ¿Por qué tenía todos los argumentos para decir, no me sujeto a este? Porque es así, es así. No, él reconocía que Dios lo había instituido como autoridad. ¿Cómo es en el trabajo? Efesios capítulo 6, versículos 5 y 7 al 7. Siervos, obedeced a lo que son vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. Y Pablo es insistente con este versículo. El servir de corazón como para el Señor. Si fuese abusivo, mi jefe, mi patrón, no me paga, se queda con mi semana, me estafa, ¿no? Yo no trabajaría, yo diría, este más injusto, yo no voy a trabajar para ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo a la persona, pero no estoy viendo la institución. Y tengo que saber que Dios lo estableció, le dio esa autoridad. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Pedro o Pablo? Que debo servirle como al Señor. No viéndolo a Él, sino viéndolo a Dios. Hermanos, esto nos hace diferentes al mundo. El mundo hace lo que quiere.
Lástima porque no están en el reino de Dios. Lástima porque la palabra dice, las tinieblas va a ser su destino final. Pero el discípulo tiene que marcar el reino donde va. Tiene que ser sal y luz en el trabajo, en el colegio. Nosotros somos la vitrina de Dios. Dios nos muestra a nosotros, estos son mis hijos, al mundo. Estos son mis hijos. Así viven el reino de Dios. Así es como vivir mi reino. Y nosotros tenemos que ser. Esto no lo hace el mundo. ¿Cómo trabaja? Le pregunto a Jorge, a cualquiera que tenga trabajadores. ¿Lo hacen como para el Señor o lo hacen pensando en ellos mismos? La mayoría lo hace pensando en ellos mismos, en su interés. Te roba horas, cuando no lo estás mirando, baja los brazos, ¿no? Llega tarde, le das una orden y lo hace como él quiere, no como tú le has dicho. Pero la palabra de Dios dice, como para el Señor. Tomen nota, Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Son interesantes estos dos versículos que les doy, porque ahí dice que algunos son injustos, pero tenemos que servir como el Señor. Y 1 Timoteo 6, versículo 1 al 2. ¿Copiaron? ¿Sí? En la familia, ¿cómo Dios estableció la autoridad en la familia? Efesios 5, versículo 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? ¿Cómo? Al Señor. De nuevo, ¿no? ¿Cómo me trata? ¿Cómo es? Irresponsable. Entonces, ¿y quiere que lo traten bien? No, la palabra dice que lo trate como el Señor. No me da opciones. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos y hermanas, la cabeza del esposo es Jesús. La cabeza de la esposa es el marido. Si el esposo está siendo necio en su forma de hacer, no te toca a ti tomar las cosas por tus manos. Lo que te toca a ti es orar a la cabeza de tu esposo. Él tiene una cabeza. Yo tengo que ir a hablar con la cabeza y decirle, Señor, tú has puesto, esta es la cabeza que yo tengo, tú eres cabeza de él, habla con él, mis hijos y yo estoy en sus manos, por favor, trátalo. Y yo tengo que sujetarme. Y Dios, cuando uno cumple el principio, es como si desataras la mano de Dios. Él espera que cumplas el principio, porque la obediencia al principio trae bendición. Entonces, si cumplimos los principios de Dios, no te preocupes, Dios va a tomar cartas en el asunto. Dios le va a agarrar la oreja a ese marido necio, terco, y Dios lo va a tratar y lo va a poner. ¿Amén? Amén. En todo dice, ¿no? En todo. En los hijos, Efesios 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Perdón? ¿Sí?
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá hay una orden clara de Dios sobre cómo deben hacer los padres con los hijos. Hermanos, un hermano me compartió que en su casa, no aquí en Brasil, un hermano me dijo, que en su casa había un principio que la familia respetaba. Primero obedece y después entiende. Hay hijos que quieren comprender para obedecer. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tengo que hacer? ¿Pero por qué? O sea, quiere que les expliquen. Y eso no es. Es que tiene que obedecer y luego te explicaré. Porque si no, tenemos hijos argumentadores. Con Dios van a argumentar. Con las coyunturas van a argumentar. ¿Pero por qué me dices eso? ¿Pero por qué me mandas eso? ¿Pero por qué me aconsejas eso? ¿Pero por qué eso? Porque los padres no son claros en ejercitarlos en obediencia. Dios nos ha dado una tarea a nosotros los padres para que los hijos obedezcan y sin chistar. Obviamente en la próxima vez voy a hablar sobre cuándo puedo desobedecer, ¿no?, a una autoridad. Porque si me dice anda, suicídate, no le voy a obedecer por más que sea mi padre, obviamente. Si me dice anda, roba, no le voy a obedecer porque mi padre me dice roba. Hay un punto en lo que nosotros estamos liberados de obedecer, cuando lo que se nos pide va en contra de la voluntad de Dios. Ahí yo estoy liberado para obedecer. Si un pastor te dice, no, sí, te puedes divorciar y volver a casar. La palabra dice que el matrimonio es insoluble hasta que la muerte nos separe, es insoluble. Entonces, si yo mando una cosa diferente a lo que Dios dice, el discípulo está autorizado para no obedecerme. ¿Se entiende eso? Estoy hablando de varias cosas, ¿no? Había que hablar otras cosas, como por ejemplo, la coyuntura no es dueño del discípulo, que hay mucho que hablar. Hay bastantes cosas que hablar ahí, por ejemplo. Porque a veces si es dueño va a querer que haga todo lo que él quiere, tampoco es así, ¿no? Este tema es muy amplio, pero muy amplio, ¿no? Hay que hablar sobre eso. Hay que hablar sobre palabra, consejo y opinión también, ¿no? La sujeción absoluta es a la palabra de Dios. Yo no puedo chistar, no puedo decir nada. Dios dice esto y está. La otra es el consejo que yo doy. Yo te puedo dar un consejo. De repente te quieres casar con la hermanita Juanita. Y yo te digo, ¿sabes qué? Mira bien a Juanita. Juanita tiene esto todavía, está así, está sad, no ha madurado todavía lo suficiente y esto y esto. Es un consejo que te doy. Tú lo puedes tomar como no lo puedes tomar. Yo te di el consejo. Un discípulo lo que hace, agarra el consejo, va al Señor, ora, espera que Dios le confirme y puede desechar el consejo, como lo puede tomar. No está obligado a hacer el consejo. Al mandamiento sí, los mandamientos de Dios sí tengo mi obediencia absoluta. Y después las otras son opiniones. Oye, ¿por qué te compraste esa camionetita celeste? Te hubieras comprado roja de repente, ¿no? Es una opinión. Y porque doy opinión no tiene por qué hacerme caso. ¿Ya? Hay muchas cosas. Abro paréntesis porque podría salir algunas preguntas ahí. En la iglesia, y esta es la última, ya para poder irnos. 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hay una lista grande.
Mas Dios estableció, primero dice, a los apóstoles, después profetas, maestros. Si se dan cuenta, hay una cadena de autoridad, por donde fluye la autoridad para gobernar la iglesia. Y todos nosotros tenemos que recibir con alegría esto, porque esa es una garantía de Dios para nosotros. El problema pasa cuando hay discípulos que yo los llamo, o los llamamos los super espirituales. El super espiritual es aquel que dice: yo solo obedezco a Jesús, ¿no? Yo no estoy aquí para obedecer a los hombres, sino a Dios. Ese es el super espiritual, ¿no? Él obedece solo a Dios, ¿no? ¿Te has cruzado con alguien así? Yo sí me he cruzado. Yo sí he escuchado. No aquí, ¿no? ¿Y sabes qué, mi hermano? ¿Sabes cuál es el único ser que obedece a Jesús y a nadie más? ¿Quién crees? Que obedece a Jesús y a nadie más. ¿Quién crees que es así? A ver. Satanás. Satanás obedece a Jesús y nadie le puede mandar a él. Entonces, cuando yo digo, yo solamente obedezco a Jesús y a ningún hombre, me estoy alineando con Satanás. Porque él es el único que hace eso. Aún la autoridad que tiene la iglesia sobre Satanás es autoridad delegada por Dios, por Jesús. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Cada vez que alguien dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, te quiero obedecer, ten la seguridad que Dios va a apuntar a un hombre, a tu coyuntura, a tu pastor, a tu papá, así, y te va a decir, obedécele a él. Porque es gracioso, ¿no? Yo quiero hacer tu voluntad, dice. Entonces, ¿qué está esperando? Que Dios le hable y le diga, haz esto, pero que un hombre venga y te diga, tu coyuntura venga y corrige esto, ahí sí no, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque Dios nos va a decir, sujétate a Él, obedece a Él, obedece a tu coyuntura, obedece a tu padre, obedece a tu esposo, obedece, nos va a decir. Y vamos a tener que obedecer. De repente la hermanita dice, pero tú no sabes cómo es mi esposo, tú no sabes cómo es mi marido, tú no sabes cómo es mi coyuntura, no sabes cómo es él, tú no sabes cómo es el líder del grupo casero, tú no sabes cómo es mi papá, tú no sabes, ¿no? Y siempre hay esos argumentos, ¿no? Conversé con algún joven acá, así de Pamplona hace 10 años, ¿no? Y él me quería explicar que su carácter y su forma de ser era producto de sus padres, de su crianza, ¿no? Me quería decir, ¿no? Me decía, tú no sabes cómo ha sido mi mamá, tú no sabes cómo ha sido mi papá. Y yo le digo, sí, yo sé cómo ha sido tu papá y tu mamá. Pero si tú estás en el reino de Dios, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú sabes, yo le decía a este joven, si tú sabes el problema, ¿qué esperas para atacar el problema? Si tú sabes que fue una mala crianza, que te enseñaron malos hábitos, ¿y qué esperas para ir al Señor y poder solucionar el problema? Lo que pasa es que este era un rebelde. Este no quería hacer lo que Dios dice a través de la coyuntura. Él quería siempre justificar su mal carácter, justificar su forma de ser, justificar, y así. Hermanos, tenemos que tener claro esto. Dios ha puesto autoridades para ayudar
para edificar, para corregir, para formar. Y Dios espera que nosotros obedezcamos y nos sujetemos a su principio. Y si Él me dice que tengo que obedecerle, lo voy a obedecer. Obviamente ya les dije que tengo una salvedad cuando me digan en contra del principio de Dios algo. Ahí puedo desobedecer. Pero si se equivoca, es como el padre, como les dije. Si mi papá se equivoca, hace malas inversiones, si mi papá hace una cosa, entonces no, entonces yo no te voy a seguir, yo no te voy a obedecer porque ya ve que tú te equivocas en varias cosas. No le voy a decir eso a mi papá. Igual pasa con la coyuntura, igual pasa con el pastor, igual pasa con el apóstol. No le voy a estar diciendo, salvo que él me mande a pecar. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Nos queda solamente ver lo que Dios le dice a las autoridades y cómo Dios trata a las autoridades, cómo es fuerte Dios con las autoridades. Una de las cosas es que la autoridad no es una jerarquía. Acá puede Enrique venir y jalarme la oreja, me puede llamar la atención, me puede corregir, porque no es una jerarquía de las autoridades, todos somos hermanos, sino la autoridad es una función. Estoy cumpliendo una función, pero no me hace intocable. Hay que tener cuidado. Como el ungido de Dios. No te metas con el ungido de Dios. No hables nada contra el ungido de Dios. El hombre está pecando y no digas nada, no hagas nada, no le corrijas, no vayas, no hables con él. No. Ese es un mal entendimiento. Y eso vamos a ver en la próxima vez que me toque predicar. ¿Amén? Vamos a quedarnos acá. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha puesto autoridades en tu vida, en tu familia, en tu casa, tu jefe, ¿no? Sobre todas las áreas de la vida, en el ejército, en la marina, ha puesto autoridades, ¿no? No importando si los hombres, algunos hombres son fallibles, nadie es perfecto, solamente Jesús, pero tenemos que entender bien qué es lo que le agrada al Señor, ¿no? Mi sumisión, mi sujeción, mi deseo de sujetarme, mi deseo de obedecer, ¿no? Y por otro lado, la obediencia que Dios espera de mí. Entendamos que Dios es soberano. Entendamos que Dios puede tratar a ese esposo que está mal, a esa esposa que no se sujeta, a esos hijos que no obedecen, a ese pastor que no está haciendo las cosas, o a la coyuntura que está haciendo no su trabajo. Dios puede tratar porque Él tiene poder y es soberano. Pero lo que sí me pide a mí es que yo cumpla su principio. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este principio que nos trae seguridad, nos trae, Señor, paz, porque estamos en un cuerpo, porque hay aquí autoridades, hay coyunturas, hay obreros, hay líderes, ¿no? Gracias, porque sirve para ordenar el cuerpo, sirve para que tu reino, tu voluntad a través de estas autoridades sean hechas. Señor, te pedimos por ellos, para que tú, Señor, hables a su corazón, que tengan temor de Dios, de hacer no como ellos quieren, sino hacer como tú quieres. Y pedimos por los discípulos, para que ellos tengan en su interior, en su corazón, la actitud correcta de querer sujetarse. Y sobre todo, Señor, de obedecer a tus principios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos tu palabra, bendecimos tus principios y bendecimos a toda tu iglesia acá en Pamplona en el nombre de Cristo Jesús. Amén.